Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó Tienda del Encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa del delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés, al momento, se inclinó y se postró en la tierra, y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos
y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo como primera lectura el libro del Éxodo. Y una vez más tenemos que decir, cantar, gritar lo que hemos leído en el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente ayer, aunque se celebraba la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, ayer el mismo libro del Éxodo hacía ver cómo el pueblo de Israel había caído en el mayor pecado que podría imaginarse. Habían hecho el becerro de oro y el adorar a falsos ídolos, el ser idólatra, la idolatría, era el peor de los pecados que se podía cometer en el pueblo de Israel. Todos los pueblos de alrededor eran politeístas, tenían muchos dioses, pero Israel precisamente estaba orgulloso de decir: tenemos a un solo Dios, es el Dios único y es el Dios de toda la humanidad, de todos los hombres. Pero había caído en ese pecado de la idolatría, había caído creando ese becerro de oro. Y hoy, la lectura de hoy, nos hace ver que a pesar de todo, Dios no abandona a su pueblo. Por eso os decía al principio que tenemos que afirmar y gritar que el Señor es compasivo y misericordioso. A pesar de todo, el Señor no abandona a su pueblo. Y hoy nos habla o se expresa la presencia del Señor en esa tienda del encuentro. Qué expresión tan bonita, la tienda del encuentro. El que busca a Dios, el que quiere acercarse a Dios, que vaya a esa tienda y allí se encontrará con Él. La tienda del encuentro, que para nosotros pues es la Eucaristía, es la celebración del encuentro, es donde nos encontramos, donde podemos intimar con nuestro Dios, la tienda del encuentro. Y el pueblo entero, que había comprendido su pecado y había pedido perdón a Moisés como mediador, entonces el pueblo, cuando iba Moisés a la tienda del encuentro, el pueblo entero salía de sus tiendas y entonces ahí se postraba y adoraba al Señor. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. Era como comprender que habían hecho mal, era darse cuenta del pecado que habían cometido y de cómo de esa manera pedían perdón al Señor. Y nos dice la lectura: el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. La cercanía de Dios. En otros momentos del Antiguo Testamento hemos visto cómo ese Dios estaba
en la nube o estaba en el cielo lejos del hombre. Aquí no. Aquí ya nos habla de la cercanía del hombre a Dios. Hablaba a Moisés cara a cara como un hombre que habla con su amigo. Y esa es también, digamos, la postura que tenemos que tener nosotros cuando oramos. Oramos pidiendo al Señor nuestras necesidades, hablándole de cómo vivimos, de qué hacemos, pues como habla uno con un amigo. Así hablaba Dios con Moisés. Y entonces vuelve a decir que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad, y que mantiene la clemencia hasta la milésima generación. Y así Moisés pide por el pueblo y reconoce que es un pueblo de dura cerviz. Y entonces dice: perdona nuestras culpas y tómanos como heredad tuya. Es una oración preciosa esta. Tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo 40 días y escribió en las tablas las palabras de la alianza. Cuando Moisés baja del monte y ve el becerro de oro, como recordaréis, tira, rompe las tablas. Ahora en la tienda del encuentro, hablando cara a cara con Dios, como un hombre con su amigo, escribe nuevamente las palabras, las tablas de la alianza, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y como veis, en esta lectura de hoy, lo que se nos hace ver es que Dios no nos abandona, que Dios nos quiere, que Dios está cercano a nosotros, que Dios perdona nuestras culpas, a pesar de nuestra tozudez, a pesar de nuestras debilidades. El Señor sigue siendo compasivo y misericordioso. Y eso es lo que vemos con otras palabras, naturalmente, y de forma diferente en el Evangelio. ¿Qué es lo que vemos? Ha explicado la parábola de la cizaña y los apóstoles, los discípulos se le acercan, que él se ha ido a casa, digamos que a descansar. Pero los discípulos han quedado ahí como no entendiendo la parábola que les había dicho antes, y van y se acercan pidiéndole una explicación de esa parábola. Y la explicación que les da Jesús es bien sencilla. Estamos hablando de la semilla que es el reino de Dios. ¿Y quién es el que nos trae esa semilla? ¿Quién es el que nos acerca el reino de Dios? Como decíamos antes, Dios cercano. ¿Quién es el que nos acerca el reino de Dios? El Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y dónde? En el mundo, en el campo. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los ciudadanos que acuden a ese reino. Pero en el mundo, desgraciadamente es así, abunda el mal y el bien. Y nosotros estamos conviviendo con el mal y con el bien todos los días de nuestra vida. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Pero ahora lo que nos dice es: vamos a esperar al final de los tiempos. No sea que cortemos la buena semilla con la cizaña y todo se mezcle. No, vamos a esperar al final de los tiempos. Y así podemos separar la buena semilla de la cizaña, el bien del mal. Y entonces los partidarios del mal,
aquellos que han vivido toda su vida entregados al mal, entonces es cuando el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y todas las obras de iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. A nosotros, el Señor, aun reconociendo nuestra dura cerviz, como decía Moisés al pueblo de Israel, reconociendo nuestra dura cerviz, reconociendo nuestra debilidad, sin embargo, el Señor nos da su gracia para que sepamos y vivamos haciendo el bien en nuestras vidas. Los justos, así termina el Evangelio de hoy, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Pues vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su apoyo, su aliento para estar en el mundo como los justos, como aquellos que han heredado la buena semilla y que viven el reino de Dios y saben transmitírselo a los demás. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra misión en el mundo. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que sepamos dar testimonio del amor, de la justicia, de la paz que el Señor nos ha traído para todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedírselo así al Señor.